¿Qué es más difícil? ¿Soportar una crecida del río o soportar la propia vida? Hola, bienvenidos a Audiolibros ¿Por qué leer? Mi nombre es Cecilia Bona y hoy les voy a leer La creciente, de María Esther de Miguel. Esta es una autora entrerriana. Yo tengo un libro de la editorial Oyendén que se llama Crónicas Periodísticas por su labor mediática y en este caso vamos a ir por la ficción. En 1965 se publicó Los que comimos a Solís, un libro de cuentos de María Esther de Miguel donde está la creciente. Pero 5 años antes, en la revista Ficción del cuatrimestre marzo, abril, mayo, junio de 1960, salió este cuento y es de esa versión que se los voy a leer hoy que encontré en el tan amado Archivo Histórico de Revistas Argentinas, también conocido como AIRA. Pueden ingresar a él como aira.com.ar. ¿Qué es lo que más me gusta de este cuento? Su versatilidad, su profundidad, la cantidad de puertas por las que podemos entrarle. Podemos hablar sobre el clima, podemos hablar sobre los vínculos, podemos hablar sobre las relaciones entre varones y mujeres de otras épocas. Es realmente súper interesante elegir cualquiera de estos abordajes y entrar a la lectura como vamos a entrar todos juntos ahora. Esto es La creciente de María Esther de Miguel. Y entonces el agua comenzó a subir. Le contaría cómo había sido. Un agua mansa, tranquila. Un agua amiga que parecía haberse levantado despacito desde el fondo del río, como poniéndose en puntas de pie para saber qué pasaba encima de la barranca alta y cerrada. O tal vez un agua coqueta, que había querido acercar su espejo para que las cosas de la ribera se miraran en ella, como las mujeres acercan su rostro para que los hombres querendones se vean en el fondo de los ojos. Claro que nadie podría haberlo hecho porque, mansita y todo, ya no era transparente como cuando estaba en lo hondo del río, sino que se había vuelto turbia, como se vuelven turbios los ojos de las muchachas curiosas, se dijo. Pero con todo, había sido lindo verla así, desperezándose en el fondo del barrancón oscuro, levantándose de a poquito hasta asomarse a la orilla primero y avanzando después hasta abrazar los troncos altos de los álamos jóvenes y las copas bajas de los ceibos viejos, y después seguir adelante, adelante, acariciando los pastos verdes que estaban cerca de la costa y los matorrales de menta y lucera que ya no estaban tan cerca, y después arrimarse hasta los postes del viejo gallinero de don Tobías y comenzar a taparlos despacito, sin apuro, y sin apuro subir la cuchillita de tierra parda y llegar hasta el patio apisonado del rancho de Juan y cubrirlo enseguida, y meterse por la puerta abierta de la cocina y seguir adelante, como buscando otras cosas. Le contaría cómo había sido lindo verla avanzar así, tan segura, tan tranquila, y cómo había sido de entretenido además. Se pasaban las horas mateando y mateando, mirando y mirando, casi sin hablar, mientras se oían aquí y allá los comentarios y las apuestas. De seguro que llega hasta el barrancón alto. Y tal vez no más. El año pasado llegó. Pero se me hace que este año va a ir más lejos en Tuavía. Doña Braulia tendrá que salir de su ranchada. Mejor, cumpa, así se le ahogan todas las pulgas flacas que tiene. Claro que había sido entretenido. Porque además habían llegado los troperos arriando el ganado de los campos bajos y la gente del bañado grande con sus críos y sus pilchas y sus gritos. Fue una verdadera romería, casi tan entretenida como aquella de la ciudad donde un día la había llevado el Sánchez. Lástima que estuvo sola. El Sánchez se había ido con una tropilla hasta Médanos, disparándole a la creciente por las dudas repuntase hasta ese albardón. Y la había dejado a ella en el rancho con los perros y las ovejas y la lechera, y un «Usted no se me mueva de aquí ni se me asuste que esto es muy seguro». Pero ella no había tenido miedo. Tantas crecientes habían venido y se habían ido desde que estaba en esa isla. Además, tenía a los compadres de la ranchada vecina.
Si se le moja el colchón me avisa, ña Siriaca, que yo tengo uno de chalas calentito, donde apretados entramos los dos, le había dicho el zoilo. Y la mujer del zoilo había agregado: los tres dirás, viejo sotreta. No se aflija, comadre, que este viejo es pura pinta y nada más. Los vecinos eran buenos, pero la pucha, el agua no les dio tiempo. Hasta el colchón de chalas se les mojó muy prontito. Porque, ¿sabes? El agua siguió creciendo nomás, pero ya no era mansa. Apretada sobre las pajas empapadas del techo, la siriaca seguía ensayando lo que le diría después al Sánchez. Después, cuando ya estuviera de nuevo allí abajo, en la cocina de adobe y paja, dele mate y mate, lidiando, cuando no, con las biznagas húmedas, que por más resoplidos que uno dé, no quieren nunca acabar de prenderse del todo, y solo saben largar humo hasta dejar los ojos como dos lagunones desbordados. Le seguiría contando entonces. El agua creció nomás, y se puso brava. Al segundo día llegó hasta el barrancón alto, y siguió adelante. Desde el 47 que esto no pasaba, ¿te acordás? Sabía que su viejo pondría cara de que todo eso no le importaba mucho que digamos, y que tal vez la interrumpiría con un bah. Inundaciones bravas fueron las de las Lechiguanas allá por el 5, pero que, con todo, la escucharía atento, endurecida la cara arrugada, achucharrada como carne charqui, y los ojitos negros, achicados por el humo espeso, mirándola sin mirarla, y la mano silenciosa llevando y trayendo el mate grande y brilloso por tantos años de manoseo constante, con su bombilla, tan gastada la pobre, pero de plata. Sí, señor, de plata del Perú, como le había dicho hacía como 20 años cuando se la vendió el viejo Tufik, aquel turco zorro que todos los años aparecía en el pago con su cargamento de peines, botones, collares y 1000 chucherías desbordando de sus canastas hinchadas como vejigas llenas, pero que un verano no apareció, y que después no apareció del todo, y que después le dijeron que lo habían encontrado a punto de reventar él también, como sus canastas, con el vientre hinchado y tirante como el tiento de un tambor, abandonado en aquellos pajonales donde tuvo la desgracia de toparse con una yarará. Pero esta vez fue grande, te digo, llegó hasta la alturita de doña Flora. Y entonces el Sánchez no podría responderle nada, ni llevarle la contra, porque ella sabía que nunca había llegado el agua hasta lo de doña Flora. Lo recordaba bien porque la creciente más grande que vieron juntos fue la del 47. Y ese año ella andaba en los trámites del casorio, y la Flora, que además de ser medio curandera entendía de religión, le explicaba el catecismo como le había indicado el padre Juan, aquel cura alemán, coloradote y alegre, a quien se le había puesto entre ceja y ceja que tantos años de estar juntos, ella y el Sánchez, y tener ya 5 hijos, era un pecado que no se casaran como Dios y las leyes mandaban. Y se había salido con la suya el cura, aunque mucha gracia el asunto no les había hecho a ninguno de los dos. Porque, mire qué ocurrencia querer casarlos cuando ya eran tan viejos. Le daba vergüenza y todo. Noches y noches se pasó pensando lo que se diría en el pago, en el boliche sobre todo. A ver, amigo, una ginebrita a la salud de la novia, porque achucharrada como pasa de igual, a siriaca como novia es novia si vamos al caso. Y además de vergüenza, miedo. Sí, miedo. Porque mire que justito entonces que los hijos estaban ya grandes y ellos a punto de quedarse otra vez solos porque el ñato, el único que estaba aún en las casas, se iba para Zárate, justito entonces, ¿quién les aseguraba que el casamiento no les iba a traer líos, como a aquellos parientes suyos que, según le contara su madre, vivieron juntos 42 años y justo a la semana que el cura les dio la bendición, vino un día el marido y encontró que la mujer no había hecho aún el puchero, y le gritó como siempre le gritaba, y a lo mejor hasta la zarandeó un poco, como tal vez lo hacía también siempre, aunque no se acordaba si así se lo había contado su madre. Y ella le dijo: «No me grite que no soy su sirvienta». Y él: «¿Qué es usted entonces si puede saberse?» Y ella: «Soy su esposa». Y él: «¿Esposa? Yo te voy a dar esposa». Y le dio una tunda como seguramente se la daba siempre, pero como, con toda seguridad,
no se la volvió a dar, porque la mujer comenzó a hacer un atado con sus cosas y a repartirse las otras. Y esto es mío, y esto es tuyo, y con su atadito al hombro se fue a la tranquera y después al camino y después a casa del hijo. Y el viejo se quedó solo. Solo después de 42 años de estar acompañado. Solo definitivamente, porque de allí se marchó al boliche y tomó tanta caña para ahogar las penas que se quedó seco de un ataque. Como para no tener miedo con todas las cosas que se oyen, porque ese rancho y ese hombre eran lo único que tenía, y no quería perderlo por una bendición del cura, que claro, ella sabía que no le vendría mal, porque nunca vienen mal las cosas de los santos o de las ánimas benditas, sobre todo si uno es viejo, pero al fin de cuentas, se habían pasado ya tantos años sin ella, que bien podían ir tirando unos añitos más, los que faltaban para llegar al camposanto. Pero aflojaron nomás. Y con los curas no se puede, había dicho el Sánchez. Son buenos, y a lo mejor tienen razón. Se habían casado. Les había ido bien. No se habían peleado más de lo que acostumbraban. No les había faltado para la yerba fresca y la galleta dura y el cigarro áspero que fumaba el Sánchez y que a veces pitaba también ella, para entretener las horas. Si tuviera ahora alguno, bien que me vendría para cortar la espera hasta que el agua baje o hasta que llegue el Sánchez. Se dijo esto en voz alta y sintió que las palabras salían de su garganta mojada y que echaban a rodar por las pajas mojadas. Claro, quién sabe si no hubiera sido mejor haberse ido con sus compadres. Vamos, ña Siriaca, esta vez es bravo, le había dicho el zoilo. Pero ella desde arriba de la mesa en que se había arrinconado le contestó: no, compadre, ya va a bajar. El rancho es alto y aguantador. A más que no puedo irme sin que el Sánchez sepa pa' dónde me voy. Ahorita nomás hay de llegar él y esperamos juntos. O nos marchamos juntos, pues. Se lo habían dicho también los de la subprefectura cuando pasaron en la lancha grande juntando gente y se asomaron por el hueco chiquito que dejaba el agua en la puerta que había sido grande y la vieron ya no arriba de la mesa, sino de la silla de paja puesta sobre la mesa. Vamos, doña, que esto va a subir más. Y no, don, ¿quién le dice que no pare nomás? Yo espero un poquito. Es cuestión de tener paciencia, total. Siempre hay tiempo para salir. Y el Sánchez ya hay de estar al llegar. No sea cabeza dura, vieja. Y así, un rato, ellos que sí y ella que no, hasta que se fueron. Mejor, porque ellos no tenían tiempo para perder y ella no tenía ganas de discutir. Sintió que al marcharse decían: déjala, es una vieja medio loca. La humedad se le subió a la azotea. Vamos a aquel rancho que tiene un montón de chicos. Será lindo morir ahogado, ¿no? Porque mire que no querer dejar esas 4 paredes locas, sí parece mentira. Ella había alcanzado a escuchar todo eso, pero no dijo nada. ¿Qué sabían esos muchachitos lo que era un rancho armado de a poquito, durante años y años? La cama grande de fierro con el elástico aflojado de tanto usarla, es cierto, pero que hasta por eso parecía más linda. El colchón de lana que justito ese invierno había removido con la máquina que le prestaron en la estancia El Rodeo, y las ollas abolladas de tanto ir y venir, y las gallinas que había amontonado arriba de los cajones hasta que las pobres no dieron más, y la lechera que largó para el otro médano a ver si se salvaba la pobre. Eso era el rancho. ¿Qué sabían de él los muchachitos aporteñados? Como para dejarlo así nomás, por una crecida, quebraba y todo, no podía tardar en bajar. Hacía añares que estaba allí. Añares. ¿Cuántos? Ya ni se acordaba. Solo sabía que cuando llegó tenía las trenzas renegridas apretando su cara joven, y que ahora el pelo blanco caía sobre sus arrugas hondas. Hacía muchos años. Había caído al pago por casualidad nomás. Porque era correntina. Iba hacia Buenos Aires a colocarse en una fonda o algo así, que ya ni se acordaba bien, cuando en el viaje lo conoció al Nicasio Sánchez. El viaje fue largo y ellos conversaron bastante y estuvieron siempre juntos. Cuando llegaron a Ibicuy, la siriaca se bajó y se quedó en la costa, tiesa, con sus paquetes a un lado mirando el tren largo y cargado de gente, que lentamente subía al ferry con que atravesaría el Paraná hasta Zárate. Le hubiera gustado ver cómo era eso de que la balsa lo llevara a uno con tren y todo. Además le habían contado que en el ferry se armaban guitarreadas y se tomaba mate y cerveza, y hasta a veces se bailaba.
Le hubiera gustado ver y estar en todo eso. Pero más le gustaba el Nicasio Sánchez. Y el Nicasio Sánchez vivía allí, en Ibicuy. Por eso se quedó. Y después de que el tren se fue con su gente y sus ruidos, ellos empezaron a caminar despacito hasta el rancho que el Sánchez tenía en Médano alejado. Iban callados, sin hablar, sin saber qué decirse. Ella con su atado de ropas y él con su poncho al hombro, por el caminito arenoso y áspero. Iban caminando, caminando nomás. El Sánchez pensando quién sabe en qué, y ella pensando en que tal vez no tenía que haberse quedado, en que tal vez hubiera estado mejor a esas horas arriba del ferry, tomando cerveza y escuchando el bandoneón, y no al lado de ese hombre silencioso que no decía nada, que no hacía nada. Iban caminando nomás. Pero de pronto, justito cuando estaba arrepintiéndose del todo por haberse quedado allí, el Nicasio Sánchez dejó de caminar y le quitó el atado de ropas. Y ella pensó, qué suerte me lo va a llevar. Pero el Nicasio Sánchez no se lo llevó, sino que lo dejó en el suelo y en cambio la agarró a ella y la tumbó detrás de un médano bajito, sobre la arena áspera, que ya no sintió dentro de sus alpargatas nuevas cosquillándole los pies, sino dura y caliente debajo de sus espaldas fuertes de muchacha joven. Y después se levantaron y ella sacudió la arena que había quedado prendida en su blusa de percal y se rió un poco, colorada y nerviosa, y siguieron caminando, caminando debajo de las estrellas, pero ya no en silencio, sino dele que dele a la conversación y con el corazón bailoteando. Fue el día que más habló el Sánchez, se decía a una hora. Y a los 2 meses, el Nicasio Sánchez la subió a un caballo primero y a una canoa después y la llevó a la isla. Y allí levantaron el rancho con paja brava y barro, y criaron los hijos y las ovejas, y las gallinas y las nutrias. ¿Cuántos años así? Vaya a saber. El tiempo pasa y ella había perdido la cuenta. Pero fueron añares, y añares no pueden dejarse de golpe por un poco de agua nomás. Jamás que ya va a bajar. Nunca ha durado tanto, hay que tener paciencia nomás. El Sánchez ya hay de estar al llegar y hay de encontrarme. Si no, ¿qué va a decir? El Sánchez sabía que siempre la encontraba. Siempre. Una sola vez no la encontró. Él se había ido con una tropilla grande, como ahora, y también entonces los había separado una creciente. A él lo agarró en Gualeguay, a ella en el rancho. Fue larga la espera. Un día y otro día. Ya estaba aburrida de estar sola, lidiando con los 2 gurises que entonces tenían, sin poder con ellos porque, claro, cuando el padre no está, los críos hacen lo que quieren. A estos 2 se les había dado por andar todo el día afuera entre los pajonales. Y entonces un día llegó el recero aquel. Hasta del nombre se había olvidado. Se acercó hasta el rancho en que ella estaba, ¿cuándo no? Dale que dale con las biznagas húmedas, en la cocina de techo bajo, llena de sombra ya porque era el atardecer. Buenas, doña. Buenas. ¿Mateando? Ajá. ¿No habrá un amargo para un forastero con sed? Si el agua se calienta. Y el forastero que le ayuda a encender el fuego y a retirar la pava renegrida y caliente, y que recibe de sus manos un mate y otro mate, un día y otro día, y en la oscuridad de la cocina, al atardecer, los ojos del hombre que cada día brillan más, y la mano que cada vez tarda más en recibir o entregar el mate, y la voz dura, y tiene que una noche le dice, esta noche vengo, y ella, no, están los gurises, y él que ordena, como ordenan los machos, te espero afuera entonces junto a la laguna. Y esa noche cuando regresaba de la laguna, con la ropa húmeda y el pelo revuelto y el aliento cortado, en la cocina oscura el punto luminoso del cigarro del Sánchez. Y su voz ronca, y su ademán duro y brusco que la tira al suelo y le pega una vez y otra vez con la mano, con el rebenque, con el cinto llenito de tintineantes monedas de plata, y le dice una vez y otra vez, pa' que aprendas a estar donde el Nicasio Sánchez te deja. Todavía ahora recuerda aquella noche, la única noche que el Nicasio Sánchez no la encontró en el rancho. Porque desde entonces siempre la encontró, aguardándolo.
Una vez el Nicasio Sánchez no encontró a su hija que se había escapado con un pajuerano. Otra vez no encontró la majada, que se le había llevado un desalmado que robaba hacienda a los pobres. Otra vez no encontró al álamo alto en que se recostaba el rancho, porque lo había partido en dos un rayo endemoniado. Pero a ella siempre la encontró. Y la encontraría mientras el rancho estuviera firme sobre sus horcones y su paja brava amasada con barro. Por eso debía encontrarla también ahora, con creciente y todo. Claro que ella sabía que en cuantito las aguas siguieran subiendo un poco, el rancho ya no iba a aguantar más. Si hasta ya le parecía oír el chasquido del barro y de la paja brava cayendo en el agua y sentir el vaivén lento del techo en que estaba acurrucada. Capaz ya hay de estar al caerse nomás. Y bueno, Dios sabe lo que hace. La cuestión es que cuando venga el Sánchez, sepa que si yo no aguanté, es porque tampoco el rancho pudo aguantar más. Les leí La Creciente, de María Esther de Miguel. ¿Tomamos el título del cuento de forma literal o tomamos el título del cuento de forma metafórica, entendiendo que nos está describiendo el vaivén de la propia historia? De a poco va creciendo y lo que parecía una inocente historia de una dura, pero al fin y al cabo posible inundación, se transforma en una historia sumamente violenta. ¿Qué les pareció a ustedes? Yo soy @porqueleer_ok en todas las redes sociales y me gustaría que ahí me cuenten qué les parece. Y si no, también pueden escribir en comentarios, tanto en Spotify como en YouTube. Eso no solo me interesa a mí, sino que también ayuda a alimentar al algoritmo, que en estos tiempos es tan necesario también, porque es la manera de que llamemos a nuevas personas a llegar a este contenido. Ojalá que les haya gustado. Si es así, pueden no solo compartirlo, sino también hacer un aporte económico. Fíjense que en la descripción está el link a porqueleer.com/patrocinar. Ahí tienen distintas formas de hacer un aporte. Puede ser mensual o puede ser un aporte único. Ayuda realmente un montón. Este episodio fue editado por Dani Fernández, danirap.f en Instagram, que mediante su proyecto Activando Producciones puede encontrar la identidad sonora del podcast que ustedes estén haciendo, de alguna película, de algún producto audiovisual que tengan por ahí, así que no duden en escribirle y demás. Por mi parte, agradeciéndoles a todos ustedes que hayan llegado hasta acá, les mando un abrazo enorme. Hasta la próxima lectura. Chau.